Buenos días. Vamos a arrancar la charla de hoy. Vamos a hablar sobre la educación ambiental. Podemos ver la presentación. ¿Sí se ve? Sí, Arqui. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que persigue la educación ambiental? Entonces, la educación ambiental persigue desarrollar un sistema que a través de procesos y programas de educación formal, no formal e informal, orientados a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que permitan a la sociedad guatemalteca en general la responsabilidad y armonización con el contexto natural, cultural y social. Es decir, con esto se pretende que se desarrollen programas y procesos que puedan ser insertados tanto en la educación formal. La educación formal es la que se lleva a través del Ministerio de Educación, con los grados de preprimaria, primaria, básicos y diversificados. La informal es aquella, o no formal, es aquella que es dada a través de centros de capacitación. Entonces, esa es la educación no formal. Entonces, lo que se pretende con la educación ambiental es que abarque a todos los sectores educativos de nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad? Para estimular y crear valores, aparte de conocimientos, mejorar actitudes que permitan tomar una responsabilidad y que la sociedad guatemalteca logre tener esa responsabilidad en general para poder efectuar el menor daño posible a todo el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice aquí que es una armonización con el contexto natural, social y cultural. Entonces, ¿qué pretende la educación ambiental? Pues conocer los problemas ambientales. ¿Qué problemas ambientales nos pueden afectar? Tanto localmente, al país, ¿sí? O al mundo. Por eso se dividen, conocer los problemas ambientales, tanto de nuestra comunidad como de toda la República de Guatemala, o qué es lo que está pasando en el mundo con los problemas ambientales. Por ejemplo, el calentamiento global, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos de ese en el mundo? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos en nuestro país? Y específicamente en nuestra comunidad. Por ejemplo, si fuera que los mantos de los ríos tienen menos caudal por el calentamiento global, ¿verdad? Y en otros países pues está sucediendo de igual manera y a través del cambio social en otros están produciendo inundaciones. Pero en nuestra comunidad, ¿cómo está afectando esto? Pues igual, hay problemas de escasez de agua porque el caudal del río está casi seco, ¿verdad? Entonces, pues eso es conocer cuáles son los problemas ambientales, ¿verdad? Dominar cómo se comportan, parte de lo que platicábamos, ¿verdad? O sea, es conocer de qué manera nos pueden afectar. Las crecidas de los ríos y cómo se comportan, pues afectan
los cultivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es poder saber cómo se comportan, conocer el impacto social y económico. Y aquí, ¿cómo va a afectar ese problema? Digamos que en el mundo, pues uno de los problemas sea los desechos. Y aquí en nuestro país, no digamos, ¿verdad? Porque hay un desorden, todo el mundo tira en las calles y bueno, y en nuestro medio, pues se crean basureros clandestinos y la gente llega, solo tira, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el impacto social y económico que esto puede causar, verdad? Y si hay un basurero clandestino, ¿qué impacto social? Pues va a deteriorar el ornato, se va a ver proliferación de moscas, van a haber incremento de enfermedades y obviamente económicamente nos va a afectar porque muchas de las familias que se vean afectadas por estas enfermedades van a tener que acudir al médico y van a tener que gastar. Entonces, modificar o atenuar mediante la conducta. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar este problema? En el caso del basurero, por ejemplo, bueno, y ya conocemos cuál es el problema, sabemos cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cómo lo podemos cambiar. Entonces, desde prácticamente desde este planteamiento que yo les estoy indicando, conocemos el problema, sabemos cuáles son las causas de ese problema, cuáles son las consecuencias, y ya puedo enfocar una investigación para poder atenuar o modificar ese impacto negativo. Entonces, ¿qué es la educación ambiental? Es vivir día a día dejando una menor huella de carbono posible. Y solo lo logramos cambiando nuestras acciones, ¿verdad? Y parte de esto lo que mencionamos. O sea, si nosotros, en lugar de mantener encendida la luz, digamos, todo el día donde hay iluminación natural, pero nosotros mantenemos la luz eléctrica encendida, pues vamos a provocar mayor problema. Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues cambiando nuestras acciones. Si no es necesaria la iluminación, pues ¿para qué la voy a tener encendida? Si es la luz eléctrica, ¿verdad? Obviamente. ¿Y cómo puedo cambiar esto? En nuestro caso, como arquitectos, pues lograr o pensar en desarrollar proyectos o diseños que en lo posible utilicen menor cantidad de luz eléctrica, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. La educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. Esto tiene mucha relación en lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? El desarrollo sostenible. O sea, ¿cómo promovemos nosotros el desarrollo sostenible? Aprovechando mejor los recursos, ¿verdad? Y no acabarlos porque sabemos que ponemos en riesgo las generaciones futuras. Entonces, hay que promover el desarrollo sostenible, el aprovechamiento de los recursos, sí, pero de manera racional, ¿verdad? Para que esto no afecte a las poblaciones futuras. Entonces, esto nos va a, repito, para aumentar la capacidad de las poblaciones, para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo, porque estamos creando esa conciencia, ¿sí? Entonces, que según Durán y Torchio, la educación ambiental es un enfoque
orientado a la resolución de problemas. Eso es la educación ambiental. ¿Cómo vamos a mejorar o a tratar los problemas ambientales? Un enfoque educativo interdisciplinario. Eso quiere decir que no solo una disciplina va a tratar los problemas ambientales, sino que va a ser un grupo de personas que, digamos, a nivel universitario, trabajan en distintas facultades. Por ejemplo, nosotros bajo el punto de vista arquitectónico, ¿cómo podemos darle un enfoque educativo a la educación ambiental? Y cómo pueden ayudar los ingenieros agrónomos, cómo pueden ayudar los médicos, en fin, porque todos estamos inmersos en esto. Los médicos, ¿cómo van a manejar los desechos hospitalarios? Y obviamente, aún en una clínica, un doctor pone una inyección, ¿qué va a hacer con esa jeringa que acaba de utilizar? ¿Sí? Entonces, todo eso va inmerso dentro del enfoque educativo, interdisciplinario, porque no va a ser solo una disciplina, sino que vamos a hacer varias disciplinas las que vamos a darle el estudio a los problemas ambientales. Un enfoque integral de la educación ambiental en la comunidad. ¿Sí? O sea, aquí que participe toda la comunidad. Esto probablemente se puede lograr, digamos, a través de los famosos COCODES, ¿verdad? Que son los comités para el desarrollo de ciertas comunidades o de la comunidad en específico. Entonces, a través de ellos se puede lograr también la educación ambiental. Un enfoque de educación permanente orientado al futuro. O sea, no tiene que ser solo para resolver lo de ahorita y mañana, ¿qué nos importa? No, tiene que ser orientado hacia el futuro, porque entonces aquí ya nosotros tomamos en cuenta a las generaciones futuras, ¿verdad? Para hacer un desarrollo sostenible. Entonces, es necesario que esa educación sea con visión futurista para que sacarle un mejor provecho a esto. Con enfoque activo, lo que hacen las escuelas, por ejemplo. Miren, hoy vamos a ir a sembrar un arbolito, todos los de primer año, segundo año, los vamos a llevar. ¿Va? Entonces, están activando, o sea, desde ese punto de vista, le están dando un enfoque activo para que participen todos en esto de la educación ambiental, ir creando conciencia, haciendo, ¿verdad? Desde pequeños. Entonces, el ambiente, o sea, la educación ambiental tiene que ir amarrado con la ecología y con la pedagogía social. O sea, ¿qué es pedagogía? Es la manera, la forma o sistemas como vamos a enseñar. Entonces, nosotros sabemos que es ecología, entonces desde esto podemos ayudarnos de las ciencias ambientales, cuáles son los desequilibrios ambientales, cuál es la educación sobre y a favor del medio, todo lo que hemos estado platicando, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ayudar al medio ambiente, ¿sí? De la forma social, ¿qué sistema vamos a utilizar? ¿Cuál es la línea que vamos a seguir para que la sociedad pueda entender esto? ¿Qué desequilibrios socioeducativos, si no participamos, qué puede suceder? ¿Verdad?
en uno de los campos educativos mediante y sobre el medio, ¿verdad? Entonces, todo esto va a recaer en un modelo actual interdisciplinario, es decir, lo que mencionamos, ¿verdad? Que van a participar varias disciplinas, no solo una en específico. Esto entonces va a dar como resultado una educación como acción e intervención del medio. Sí. Todo esto tiene que estar avalado legalmente. Y entonces se crea este acuerdo gubernativo 189-2017, ¿no? En donde dice que la preocupación por el ambiente surge a partir de las diferentes cumbres y convenciones de las Naciones Unidas. Exhortan a los estados a reorientar la educación y capacitación para que por su medio se alcance el desarrollo sostenible. O sea, repito, ¿hacia dónde nos van a llevar todas estas acciones de la educación ambiental a lograr esto? ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Un desarrollo sostenible para las futuras generaciones. La Agenda 21, derivada de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, establece que Naciones Unidas, Conferencia Río de Janeiro, Brasil 1992, capítulo 36. Entonces ahí pueden ustedes verificar, ¿no?, qué es lo que establece la Cumbre de las Naciones Unidas. Pueden buscar esta referencia, Conferencia Río de Naciones Unidas, Conferencia Río de Janeiro, Brasil, año 1992, y se van al capítulo 36. Ahí establece qué es lo que da. ¿Sí? Entonces, esto da lugar para afirmar que la educación es fundamental para adquirir conciencia, valores, actitudes, técnicas y conocimientos ecológicos, en consonancia con el desarrollo sostenible. Como ven, todo esto va amarrado, insisto, al desarrollo sostenible, para evitar que los recursos naturales renovables que tenemos no sean agotados y que las futuras generaciones se vean con problemas porque ya no van a tener la misma oportunidad que estamos teniendo nosotros en la actualidad. Entonces, a esto nos invita la educación ambiental, para que adquiramos conciencia, valores, actitudes técnicas y conocimientos ecológicos, ¿verdad? O sea, empezar por pequeñas cosas. Si yo me como un dulce, pues evitar tirar el envoltorio a la calle o al piso, ¿sí? Desde pequeñas cosas podemos empezar nosotros a adquirir esas actitudes o ese valor de conciencia para proteger el medio ambiente. Entonces, también entra a formar parte de la política nacional. La educación ambiental de Guatemala se elabora con base al decreto número 114/97 del Congreso de la República, ley del organismo ejecutivo, artículo 29, y va todo lo referente a ese artículo. Igual lo podemos nosotros consultar, qué es lo que nos respalda. El 791/2003, que es la normativa de la política marco de gestión ambiental de Guatemala, ¿verdad? Entonces, esta es la que faculta al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y al Ministerio de Educación a elaborar la política de educación ambiental de Guatemala. O sea, esto es bien importante. A partir de donde se le indica al Ministerio de Educación y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que tienen que elaborar la política de educación ambiental de Guatemala, pues
lo respalda el Acuerdo Gubernativo número 791-2003, que es la normativa marco para la gestión ambiental de Guatemala. Eso es bien importante para tener en cuenta nosotros de dónde nace lo que ahora se realiza. Y por eso es que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales está poniéndose cada día más duro con las normas estas de educación. Es de ahí el porqué el estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Que tiene que realizar cada proyecto, porque igual nosotros como arquitectos, cada vez que vayamos a tener que realizar algún tipo de proyecto, tenemos que amarrarnos a la política de ambiente de nuestro país. Entonces, cuando vamos a desarrollar nuestro proyecto, tenemos que pensar, cuando vamos a empezar el anteproyecto, cómo va a afectar ese mi proyecto al medio ambiente, ¿sí? A los lugares alrededor de donde voy a construir ese objeto arquitectónico, para poder pensar en políticas de mitigación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso se expresa explícitamente en el estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Entonces, todos tienen que tener ahora un instrumento de evaluación ambiental, ¿sí? Sea lo que sea. Y yo estaba viendo un acuerdo donde quieren incluir incluso las tortillerías de barrio. Es decir, cada tortillería debería de tener su instrumento de evaluación de impacto ambiental. O sea, aquí lo quieren hacer parejo para todos, ¿verdad? Clínicas, las clínicas médicas, para ver qué hacen con todos esos desechos contaminantes, ¿verdad? De jeringas, vendas, todo lo que ellos utilizan. ¿Sí? Y entonces están obligando a que todo esto sea manejado por una empresa que esté autorizada para el manejo de desechos de este tipo, desechos hospitalarios. Entonces, usted va a tener su clínica, ok, tiene que tener ya contratada la compañía que va a llegar a sacar todos los desechos sólidos, contaminantes, o desechos sólidos médicos que van a salir de su clínica. Si va a tomar rayos X, cómo va a proteger a los pacientes, en fin, todo ese tipo de situaciones los tiene que poner uno en el estudio de impacto ambiental. Todos esos tipos de situaciones son las que exigen los instrumentos de medio ambiente, ¿sí? Entonces, el MAR, por ejemplo, clasifica los diferentes estudios, tipo C, tipo B, B1, B2, ¿sí? Y A, que van siendo dependiendo del tipo de proyecto que uno va a desarrollar, ¿no? Entonces, hay estudios que, teniendo cierta capacidad a través del estudio, uno mismo lo puede realizar. En nuestro caso, como arquitectos, tenemos conciencia de esto, tenemos mucho conocimiento y nosotros podríamos realizar un estudio que no necesite específicamente la firma de un experto, que sea y que necesite tener licencia del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Sí? Pero si ya es un estudio de B hacia arriba, entonces sí necesitan que que realice el estudio de impacto ambiental sea una persona autorizada por ese ministerio a través de su carnet, en donde le da el número de autorización, y él, como experto, sí puede realizar ese tipo de estudios, ¿sí? Entonces, repito, si es un estudio sencillo, que no requiera de mucho
digamos, de mucho cálculo, ¿verdad? Entonces, ese lo puede hacer uno. Pero si ya va muy complicado, por ejemplo, el estudio de una hidroeléctrica, y hay que hacer el estudio de impacto ambiental, entonces ahí sí ya tiene que ser un estudio tipo A, donde la persona que lo va a desarrollar ya tiene que ser un experto que tenga mucha experiencia en la realización de este tipo de estudios, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? ¿Qué política, cómo se va a implementar? Pues la política requiere la participación de todos los sectores de la población en la toma de decisiones en forma integrada, en el manejo de los bienes naturales y servicios ambientales, con el propósito de proponer alternativas de solución a la problemática ambiental y favorecer el desarrollo sostenible. O sea, aquí todos entran en acción, repito, puede ser a través a veces hay comités de vecinos, ¿verdad? Que se manejan por sectores, y pues el mismo comité de vecinos puede ayudar con estas políticas, ¿sí? A través de charlas, de acciones que van a favorecer, ¿verdad? Hay incluso, por ejemplo, aquí en la ciudad hay condominios que prohíben que uno salga a pasear ahí dentro del condominio con mascotas, ¿verdad? Porque puede molestar a otros de los vecinos de ahí. Entonces, ¿verdad? Y algunos que autorizan, pero tiene que ir necesariamente uno con su bolsita y un recogedor para levantar la suciedad de las mascotas. Entonces, desde ahí pueden empezar a trabajarse este tipo de medidas que vayan a favorecer, a dar solución a la problemática ambiental, ¿sí? El objetivo general, permítanme un segundo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a, repito, a trabajar en la educación ambiental. Entonces, ¿qué es aquí hay otro diagrama de la educación ambiental, ¿no? Que de la fuente plantea la naturaleza no es un bien inagotable, sino es aniquilable. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Cuando hacemos mal uso de los recursos, los estamos aniquilando. ¿Sí? Entonces, no es un recurso gratuito, sino que cada vez es más caro, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se depredan los bosques para aprovechar o utilizarlo como leña para estufas, etcétera, etcétera, y se maneja de manera no adecuada, puede crear problemas, ¿verdad? Entonces aquí es donde entra instituciones como el INAH, la que hace un estudio y le dice, mire, sí puede trabajar esto y vuelve a reforestar esta parte, mientras en tanto tiempo usted puede trabajar esta otra área, en fin. Hay maneras de poder para no aniquilar todos los recursos. La educación ambiental tiene que ser capaz de promover un esquema permanente. La educación ambiental tiene la fortaleza de convertirse en una herramienta social para la formación de una nueva ética conservacionista universal. Repito, aquí tienen que trabajar todos los valores. Mire qué problema pasa ahora con los rayos ultravioletas, sí, porque la capa de ozono, el agujero se está haciendo más grande, en fin. ¿Cómo podemos trabajar? Pues evitar ciertas prácticas que puedan ayudar a detener esta situación. La verdadera razón de los principios de la educación ambiental es motivar cambios. Repito, motivar cambios.
Por tanto, su vinculación no puede ser solo en la escuela, sino en la comunidad en general. ¿Sí? Esto es un proceso educativo de naturaleza y equilibrio ecológico. Es para todas las personas. Se aplica como un proceso continuo y permanente para el presente y futuro de todos. O sea, volvemos a martillar en que todo va hacia un desarrollo sostenible. Por eso es que aquí se menciona, es un proceso continuo y permanente para el presente y futuro de todos. ¿De acuerdo? Entonces, la educación ambiental. En Guatemala, desarrollarse y considerar los valores y principios de la cosmovisión de los pueblos del país. El propósito, obtener conocimientos, actitudes, comportamientos y hábitos amigables con el ambiente. Orientar a la población que considere la naturaleza como un elemento activo y vivo que reacciona ante los impactos que las personas generan, ¿verdad? Entonces, yo voy a construir y empiezo a quitar la masa boscosa de un cerro porque ahí es donde voy a hacer mi proyecto, ¿verdad? Entonces lo que voy a crear es un problema ambiental, primero porque estoy depredando el bosque, segundo porque al meter máquina y romper la pendiente tradicional o normal del cerro, voy a debilitarlo y puede existir eh, una avalancha de tierra que pueda acabar con la vida de las personas. Entonces, eso es lo que pretende la educación ambiental, o sea, tratar de velar por todos esos aspectos que eh, pueden dañar al medio ambiente. El contexto global, deterioro y crisis ambiental. La educación ambiental informal, organizaciones no gubernamentales. O sea, las ONG pueden trabajar acá porque son organizaciones no gubernamentales que pueden ayudar a desarrollar problemas y charlas y actividades para educación ambiental. Y la formal, que está derivada de los organismos internacionales. Entonces, esta orientación sistemática crean un currículum, un enfoque, una práctica docente, un hacer, reproducción del sistema, construcción de la sociedad ambiental y proyectos en colaboración. Es decir, se pueden realizar proyectos en donde podemos tener la ayuda de organismos internacionales. Que el gobierno o X de Taiwán va a ayudar a reforestar, a dar la parte económica del proyecto que tiene una organización no gubernamental. Entonces, ahí empiezan a hacerse proyectos en colaboración. Eso es parte de todo este problema, de la problemática ambiental en el mundo y en nuestro país, obviamente. ¿Qué busca la educación ambiental? Pues busca fundamentar la ética y la responsabilidad. O sea, que todos seamos honestos y responsables ante el medio ambiente. La relación entre las personas y naturaleza en función de la educación ambiental formal, no formal e informal. O sea, que haya una buena relación personas-naturaleza, ¿no? Y a través de la educación, ya sea a través del Ministerio de Educación con la educación formal o del Ministerio de Educación con la educación no formal a través de
de instituciones que son por cooperativa, etcétera, etcétera, o informal, que pueden ser aquellas clases por radio, etcétera, etcétera, el famoso IGER. Promover promover espacios que generen acciones concretas para la conservación, restauración y mejoramiento del ambiente, ¿verdad? Es decir, si aquí lo podríamos ver desde varios puntos. Si yo veo en mi comunidad que hay un espacio de área libre donde se está convirtiendo en foco de contaminación, porque como está libre, entonces todos están aprovechando ahorita para tirar basura, etcétera, etcétera. Entonces se pueden promover acciones para desarrollar ahí un parque para niños o un parque para recreación familiar, en fin, con proyectos que van a ayudar a mejorar también el ambiente. La comunidad educativa y la población responsables de la transformación del entorno. O sea, tanto los estudiantes como toda la población, todos somos responsables para poder transformar nuestro entorno. La educación ambiental debe desarrollar nuevos conocimientos, habilidades, valores, actitudes, divulgación y concienciación pública como un esfuerzo dirigido a la restauración ambiental, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se están dañando y se pueden restaurar todavía, ¿verdad? Otras probablemente va a costar un poco más, como el caso del lago de Amatitlán, ¿verdad? Que hay empresas que no les interesa y siguen haciendo malas prácticas de desechos en cuerpos de agua que van a caer al lago de Amatitlán, ¿verdad? Y lo siguen matando cada día. Entonces, pues hay políticas que pueden cambiar el destino de estos parajes como el lago de Atitlán, que aún se puede minimizar un poco el daño ya existente, ¿verdad? A través de prácticas como plantas de tratamiento, ¿verdad? Porque como lo hemos visto acá, ¿quién es el que ocasiona los problemas climáticos o ambientales? El hombre. Cuando entra la mano del hombre, empieza todo a ponerse de cabeza y eso es lo que sucede, por ejemplo, con estos lugares que están alrededor del lago de Atitlán. Se volvieron tan famosos, eran lugares paradisíacos, San Lucas Tolimán, Panajachel, Santiago Atitlán, en fin. Y entonces empezó a llegar mucha gente, y eso está, pues, creándose problemas de contaminación al agua. La política de educación ambiental se orienta en lo formal al sistema educativo en los distintos niveles y modalidades educativas. Fortalece las capacidades de los docentes en su proceso de formación inicial, actualización o profesionalización. Esta es en lo formal. En lo no formal, fortalecer capacidades locales, ¿verdad? En lo informal, comunicación masiva en niñez, jóvenes y adultos. ¿Sí? Eso es lo que requiere la educación ambiental, es decir, que abarque a todo el mundo aquí en nuestro país. ¿Qué antecedentes tenemos? Pues el movimiento ambientalista en Guatemala, esfuerzos internacionales de promover e incorporar la temática ambiental en la legislación nacional, en el sistema educativo y en las propuestas de las organizaciones.
En el periodo de 1980 al 85, surge el proyecto Ministerio de Educación, UNESCO, y se conforma la Comisión Nacional Permanente de Educación Ambiental, CONAPEA.